Buenos días a todos, espero estén muy bien. Aprovecho para lo de siempre al inicio, verifiquemos cómo me están escuchando. Por aquí en el chat, porfa, voy a estar mirando ya raticos aquí. Me cuentan si me están escuchando, si el sonido está bien, si están viendo bien el video. Por aquí aprovecho y saludo. Muy bien, perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, bienvenidos nuevamente a estos espacios de conversación, a estos webinars de 10X. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Restrepo, soy gerente de 10X, consultor en gestión de innovación y desarrollo tecnológico hace aproximadamente unos 15 años. Bienvenidos entonces a este espacio del día de hoy, a un webinar que quisimos llamar Construyendo Presupuestos de Innovación. Vamos a estar alrededor de unos 40, 45 minutos conversando alrededor de algunos aspectos de lo que es los presupuestos de innovación. Voy a aprender por aquí, presentación, y una vez lo ponemos. Quisimos recoger algunas de las preguntas típicas de las organizaciones cuando están elaborando sus presupuestos de innovación, pero advierto que realmente los procesos de presupuestación son demasiado individuales e íntimos de la organización. Y esto se da obviamente por el nivel de desarrollo de la organización, por las exigencias. Algunas organizaciones pueden tener requerimientos mucho más agudos, en otros casos pueden tener requerimientos mucho más flexibles. Listo, pero para arrancar, digamos que la primera pregunta que quiero que se hagan, ¿en qué nivel de desarrollo se ubica su sistema de innovación? Esto es clave porque la necesidad de presupuestación va a ir, digamos que les va a exigir ciertas habilidades al inicio, ciertas habilidades en el medio y ciertas habilidades cuando ya estamos muy avanzados. Normalmente las preguntas más complejas nacen al inicio, cuando estamos apenas comenzando con un sistema de innovación donde todavía ni siquiera sabemos qué tenemos que presupuestar. Está bien, eso es absolutamente normal. A medida que va avanzando el sistema, vamos a tener digamos que mayores exigencias y nos va a aumentar la presión en la precisión en los procesos de presupuestación. Entonces, evaluemos o evalúen en qué nivel están: intuitivo, gestando, incubando, desarrollando y escalando. Y aquí voy a hacer énfasis en algunas cosas. Ustedes me van a ver o nos van a ver en muchos espacios, inclusive en este. Casi siempre estamos hablando de gestar, incubar, desarrollar. Ya se van a dar cuenta porque es bueno ir metiéndose como en ese modelo de pensamiento, porque esto afecta muchísimo el proceso de los presupuestos. Entonces, la pregunta es si están en intuitivo, y es decir, estamos comenzando, tenemos algunas iniciativas de innovación. Todas las empresas al final, cuando uno así tengan o no escrito un sistema de innovación, normalmente tienen iniciativas, tienen proyectos rodando, pero lo usual es que no estén estructurados ni conectados entre sí. Es decir, el sistema es, podemos decirlo de manera intuitivo. Aquí no sabemos aún qué presupuestar. ¿Listo? Algunos de ustedes están ahí, entonces es importante que vamos evaluando. Es entendible que cuando uno está en una fase intuitiva, en un momento de absoluto desconocimiento, el proceso de presupuestación sea demasiado agobiante. Sobre todo porque cuando te llega la instrucción, vamos a meter una innovación, páseme un presupuesto, pues apenas estamos entendiendo en qué nos vamos a meter. Habría un segundo nivel, gestando, y es que ya tenemos un sistema que se comienza a desarrollar, pero llevamos menos de un año corriéndolo. Muy importante este tema de menos de un año. ¿Por qué? Porque a las organizaciones hay que darles tiempo de que apropien sus procesos, apropien sus métodos. Normalmente los sistemas de innovación se empiezan a implementar y después de la implementación es que empiezan a llegar los proyectos. Por lo tanto, en menos de un año no es muy usual que tengamos un volumen de proyectos andando ya con demasiados resultados, que nos dé la claridad de en qué tipología de proyecto nos gusta meternos, qué tipo de recursos consumimos. Apenas estamos ganando conocimiento en fases iniciales. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que apenas están surgiendo las primeras ideas de innovación de manera sistémica y ya conocemos algunas necesidades, consecuencia de querer abordar el sistema. Entonces, nuevamente, el sistema se está gestando. Luego que algo se gesta, siempre manejo esto en el mundo de innovación, y es que así que todas las iniciativas, todos los proyectos, todos los procesos que pasan por innovación, cuando los empezamos a gestar, siempre hay un momento que lo podemos decir como el nacimiento. Y es cuando ya llevamos un tiempo, digamos que pedaleándolo y casi que está listo para ser implementado,
pero todavía le faltan cositas. Por eso es que lo llevamos a una incubadora, para protegerlo, para saber que todavía tenemos que invertir en su consolidación, que si nos descuidamos se nos cae o se nos muere, igual como puede pasar en una incubadora cuando tenemos un bebé recién nacido. O sea, lo metemos en la incubadora para terminar de protegerlo y consolidarlo. Entonces, en la incubación ya llevamos más de un año corriendo el sistema, o sea, ya comienza nuestro segundo año. Entonces, nuestros proyectos aún no necesariamente tenemos muchos proyectos generando resultados, pero ya algunos empiezan a dar resultados y empiezan a entrar nuevos proyectos en la tubería. Listo. Ahora vamos con desarrollando. Digamos que esta es la fase donde ya el proceso ya lleva más de 2 años, menos de 3, y ya tenemos alguna experiencia con proyectos de innovación, es decir, para la organización no es ajeno en muchos casos el desarrollo de producto, la exploración de algunos nuevos mercados, innovación continua, de pronto hacen unos pinitos en temas de investigación, pero ya la organización, digamos que tienen su verbatim en sus conversaciones, qué es el mundo de innovación y sus proyectos. Entonces, es normal hablar de proyectos de innovación. Y ya escalando es cuando definitivamente el sistema ya está consolidado y se gana el derecho de tener conversaciones más complejas. Es usual que ya en estas fases surjan la necesidad de tener sistemas que tienen de lleno procesos de investigación, a veces investigación básica, ya se suman proyectos de prospectiva o procesos de prospectiva, de planeación de largo plazo, ya nos ganamos el derecho de tener conversaciones de otro nivel y complejidades de presupuestación de otro nivel. Listo, la pregunta es entonces en este orden de ideas, ¿en dónde ubican ustedes su organización? Porque de dónde la ubican es donde vamos a poder entender qué aspectos de lo que vamos a conversar tienen sentido, cuáles van a tener que darle espera o cuáles efectivamente no aplican. Entonces, nos sabrán entender que hacemos, compartimos algunos de los aspectos de la presupuestación que en general nos sirven a todos, independiente de la fase, pero habrán elementos que tienen mucho más sentido para ustedes y para otros. Muy bien por aquí, gestando, excelente, muy bien. Muy bien por aquí. Contéstenme aquí en el chat, ya que pasamos estos, ¿en cuáles? Intuitivo, gestando, incubando, desarrollando. A ver cómo que vamos, estamos en intuitivo, fases iniciales muy bien. A ver, yo veo, bien, desarrollando, ok, ya tenemos algunos avanzados, incubando, ok, perfecto, muy bien. Excelente, ok, gestando. Bueno, varios en la fase inicial, o sea que ya más o menos sé qué tipo de preguntas van a surgir. Algunos en desarrollando, muy bien, sus preguntas ya van a estar muy elaboradas con temas de dónde va a salir la plata. Muy bien, ok. Listo, entonces, ya ubicados en este escenario y sabiendo que nuestras preguntas o nuestras urgencias van a tener distintos focos, la primera pregunta en la presupuestación es, ¿hacia dónde alineo el presupuesto? ¿De qué echamos mano inicialmente para poder hacer un presupuesto? ¿Por qué? Pues porque simplemente nos dan la instrucción, nos aparece la función, nos aparece el rol de innovación y nos dicen, por favor, hace un presupuesto para el próximo año. Si apenas vamos a comenzar en nuestra primera etapa de hacer presupuestos, o inclusive si la organización apenas lleva 1 o 2 ciclos de presupuestación, todavía no sabemos muy bien de dónde nos cogemos. ¿Qué pasa aquí entonces? Vamos a ver este encuadre teórico que siempre hacemos del mundo de innovación y es reconocer que el sistema de innovación es una herramienta para la estrategia. O sea que ya de lleno empezamos a identificar que con qué me alineo, con la estrategia. ¿Listo? Habrán organizaciones que de pronto son muy disciplinadas, han diseñado sus estrategias e intencionalmente le han entregado objetivos específicos al proceso de innovación. No voy a hablar tanto de áreas, sino del proceso de innovación. Es decir, toman su Balance Scorecard, algunas organizaciones dentro del Balance crean una categoría específica que se llama innovación, entonces le ponen objetivos muy puntuales de innovación para lograr en su balance su modelo de gestión. Pero es el caso más atípico de todos. La gran mayoría, podemos decirlo que a duras penas logran definir esos grandes objetivos organizacionales. Hay organizaciones disciplinadas que tienen su planeación, tienen sus objetivos clásicos, y hay otras organizaciones que simplemente la estrategia hay que leerla del ambiente, hay que leerla a través de las conversaciones de los directivos. Sea cual sea, lo que tiene que hacer innovación es preguntarse cuáles son esos grandes objetivos estratégicos
con los cuales me debo alinear. O sea, ¿dónde puedo aportar desde innovación? Y el modelo de innovación, el sistema de innovación, lo que debe responder es a eso, esos objetivos que la organización se ha puesto. Pero aquí abro un paréntesis muy relevante, que a la hora de escoger esos, digamos, esos espacios de alineación estratégica, verifiquen a quién realmente le pertenece ese resultado. Recuerden que innovación como tal es un área de soporte, no es la área que usualmente no es el área que hace, es el área que facilita que la organización haga. Por lo tanto, hay objetivos que por defecto le pertenecen a otras áreas, si es de desarrollo de producto, desarrollo de nuevos productos, optimización de procesos, desarrollo de negocios. Hay que verificar esos objetivos de los cuales me voy a pegar a quién le pertenecen. Y segundo, debo verificar con el responsable si es necesario desde su conocimiento que requiere alguna ayuda del sistema de innovación. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque los líderes de innovación salen muy bien intencionados a querer cambiar y hacer que evolucionen las formas de llegar a los resultados planteados por la organización. Pero en muchas ocasiones, y es más común de lo que nosotros quisiéramos, los objetivos que busca la organización se pueden lograr sin hacer ejercicios de innovación. Es decir, se pueden lograr con lo que la organización viene haciendo, tal vez una pequeña mejora, un pequeño cambio, pero lo usual que nos venimos encontrando es que los resultados que busca la estrategia no necesariamente están más allá de los límites de conocimiento y de recurso de las áreas. Esto se da mucho porque los procesos estratégicos, cuando se acepta el objetivo del resultado estratégico, lo usual es que aceptamos objetivos retadores pero alcanzables, es decir, que por defecto ya sabemos cómo los vamos a lograr. ¿Por qué hago énfasis en esto? Insisto, porque si el área o el responsable dentro de la organización de ese objetivo, por defecto sabe que es capaz de hacerlo con sus métodos, sus técnicas, sus procesos, los esfuerzos que innovación haga en esa área, con esos equipos de trabajo, no van a tener resultados. Lo que les va a pasar es que todo el tiempo van a estar, entre comillas, mendigando que les presten personal, que les ayuden con la gente, que si por favor los lleva a una capacitación, y supongamos que se los prestan y van y aprenden design thinking, aprenden pensamiento lateral, formas de creatividad, aprenden metodologías de desarrollo de proyectos y apenas nos vamos de la sesión, vuelven exactamente a hacer todo lo que el área hacía. Si eso pasa, es porque realmente no estamos creando valor, es decir, el resultado buscado ya lo podían lograr sin nosotros. Es un cuestionamiento duro, es un cuestionamiento que hay que saber hacer en la organización, porque innovación debe buscar los espacios que retan los límites de la organización, que está más allá de su conocimiento, que está más allá de sus recursos. Esta aceptación de la ayuda de innovación es clave para poder ponerlo en el presupuesto. Finalmente vamos a enfocarnos a destinar recursos para lograr resultados donde la organización considera que necesita ayuda o que necesita un apoyo de hacer las cosas distintas. Entonces, importante esto, alineación estratégica. Lo otro es que sea cual sea el objetivo que la organización se plantea, innovación siempre trabaja como en tres aspectos como el cerebro que están viendo ustedes aquí. Toda la parte del medio superior implica esfuerzos para que los líderes creen espacios o sean lo suficientemente retadores, visionarios, para que la organización se movilice por resultados más allá de los límites. ¿Listo? Entonces puede ser, y véanlo cómo se empieza a gestar aquí, si la organización tiene un solo objetivo relativamente tímidos o conservadores, si lo podemos llamar, que los puede lograr sin su ayuda, entonces es muy factible que el sistema de innovación deba hacer su presupuestación muy enfocada en la parte del centro que se llama inspirar. ¿Cómo hago que los líderes se metan en elementos un poco más radicales? Es decir, ¿cómo hago que piensen en crecimientos exponenciales, en tecnologías digitales, en prospectiva, en proyección, en escenarios? Necesito retar la estrategia, la forma de hacer estrategia de la organización. Ese es un tipo de innovación, ese es un foco de innovación y es válido para algunos de ustedes. Por lo tanto, habrán esfuerzos en todo el tema de liderazgo, en todo el tema de estrategia y de retar la estrategia. Ese es uno de los focos que sí o sí se aplican. Lo que estoy hablando es que en muchas ocasiones ahí se van a enfocar los esfuerzos más grandes de innovación si son fases muy iniciales de la empresa donde apenas está entrando en las dinámicas.
Listo. Hay otro bloque cuando la organización me da un espacio lo suficientemente grande para hacer innovación, pues entonces una cuota de ese objetivo se logra con hacer más de lo mismo, pero mejor, que es toda la parte izquierda de ese cerebro, digamos que la parte racional. Racional para la empresa de ustedes, porque como lleva años haciéndolo, conoce el tema, entonces digamos que este es el territorio dominado. Zona de confort, en la teoría de horizonte sería el horizonte 1. ¿Qué aporta innovación ahí? Aporta nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevas formas y reta lo establecido para desarrollo de producto, mejoramiento de procesos, todos los elementos de innovación continua. Ahí lo que se busca es que innovación ayude a consolidar a la organización en sus mercados actuales, logrando resultados sobresalientes. Listo, ahí me van siguiendo. Entonces, todos los presupuestos de innovación, absolutamente todos, tienen una cuota también en la defensa del hoy. Toda esa zona, perdón, que lo sé, en la zona izquierda, donde está el cerebro azulito, todo es defensa del hoy, es el horizonte 1. Ahí los sistemas de innovación, los presupuestos reconocen que el trabajo ahí es masivo. Esa es la innovación donde normalmente se escogen unos focos de trabajo específico de la organización, se invita a que las personas de la organización participen proponiendo ideas en ese foco, no vayan a abrir sus sistemas de innovación y digamos que aquí voy a algunos tips, ya que veo que algunos están en fases de gestando o iniciales, no abran sus sistemas de innovación para que la gente proponga ideas de manera muy abierta, para que simplemente la organización tenga mejores ingresos o sea más rentable. No, hay que hacer un esfuerzo inicial y eso es lo que se le pide a los estrategas. Dígame exactamente hacia dónde vamos a direccionar la creatividad de las personas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque basado en esos focos es que lanzamos las campañas, lanzamos la generación de ideas y ahí es donde empezamos a priorizar. Y ahí se crean todos los programas amplios para hacer pequeñas mejoras, para dar premiaciones a fin de año, para dar estos reconocimientos. Esta es una innovación masiva, es una innovación que mueve la organización. ¿Listo? Listo, ya tenemos una cuota ahí. Recuerden, todos los sistemas de innovación presupuestan temas de estrategia que se llama inspirar. El tema del lado izquierdo, el azulito, se llama defensa del hoy, que lo conocemos como fortalecer, es decir, ser más fuerte en mi posición. Pero usualmente cuando la organización se reta lo suficiente, hay una cuota de ese objetivo que no tenemos ni idea cómo lograrlo. Ni siquiera la organización de hoy mejorándola mucho nos va a servir para llegar a ese resultado. Por lo tanto, hay que buscar nuevos espacios, nuevos territorios. Hay que empezar un proceso que se llama explorar. Ahí entramos en nuevos productos para nuevos mercados, entramos en nuevos negocios, entran las áreas de investigación a liderar en muchos de estos espacios. Se habla más de un mediano largo plazo. Normalmente las innovaciones o los focos o los esfuerzos de innovación en esa parte de explorar van más allá de un periodo contable. ¿Listo? Entonces, ¿con qué nos alineamos? Con los objetivos estratégicos. Si no, ya nos los dieron, perfecto. Si no, los tenemos que buscar dentro de la estrategia. Tenemos que identificar quiénes tienen qué retos, verificar si esos retos los consideran más allá de sus límites para yo poder, desde innovación, ponerlo en el radar y empezar a buscar el siguiente paso de lo que significa la presupuestación. ¿Ok? Entonces, me van siguiendo. Si tienen algunas dudas, me van escribiendo en el chat. Yo ya ratico aquí volteo y miro si hay preguntas. Muy bien. Entonces, ya estamos en alineación. ¿Con qué nos alineamos? Listo, entonces nos alineamos con los objetivos de la organización. Sobre todo los que están comenzando, que casi siempre van a tener ya proyectos en la mano y que pareciera ser que la presupuestación es ejecutarlos sí o sí el periodo siguiente, los invito a que a veces se detengan un momento, reflexionen cuáles son los objetivos de la organización, chequeen si los proyectos que ya les entregaron en caliente tienen que ver o no, o las iniciativas tienen que ver o no con los objetivos de la organización y si es necesario hagan replanteamientos de esas ejecuciones de presupuesto. ¿Por qué los invito a eso? Porque si bien hay como una ansiedad de que ejecutemos lo que ya traemos, lo que empieza a pasar es que si ustedes empiezan a ejecutar simplemente lo que ya traían, porque ya lo traían, después la estrategia resulta que no se está cumpliendo, van y miran los proyectos y tenemos productos que no se venden, que no van al segmento de mercado que esperamos, y a los de innovación también nos empiezan a llamar a juicio porque podemos tener acceso a la grabación, sí, esto va a quedar en el canal de la empresa, entonces sí, lo van a tener, ¿ok? Les decía entonces que, me perdí.
Les decía que, ya me embolaté, voy a retomar por aquí, los objetivos de la organización. Nos alineamos con estos objetivos. Bueno, lo de los proyectos, perdón. Entonces, el que traigamos proyectos en cola no significa que porque nos metimos a hacer presupuestos de innovación los tenemos que ejecutar. Paren, reflexionen, miren los objetivos, alinéense con la estrategia, porque si no, después a ustedes los llaman a juicio como si esos proyectos los hubieras escogido desde el inicio y que porque estás ejecutando recursos que no están generando valor. Entonces, mucha atención con eso para que no vayan a salir de manera acelerada simplemente a ejecutar y a calcular presupuestos. Perdón, por aquí. Listo. Los objetivos típicos, aquí les estoy poniendo algunos indicadores clásicos de los sistemas de innovación. Los que están apenas gestando, los que están muy avanzados. La invitación es mantener unos indicadores simples, que son los clásicos de la empresa, que son renovación de portafolio, es decir, cuánto de los ingresos de la organización provienen por productos innovadores o servicios innovadores. Esto los va a llevar a un debate y es, ustedes, ¿qué definen como un producto innovador? Es más, les voy a preguntar por aquí rápidamente, si yo hablo en sus organizaciones, ¿qué consideran? O sea, ¿cómo sabemos que un producto hace parte del portafolio de innovación de la empresa? ¿Qué es lo que, cómo hacen ustedes para identificar? Inclusive si ustedes se sientan a mirar su portafolio actual, habrán algunos que aparentemente son innovadores. ¿Qué definición utilizan? Vamos a ver si se atreven por aquí a compartirnos un poquito de eso. Compartamos eso, que esos debates son interesantes, que casi nunca se lo dan en la organización y son indicadores típicos del ecosistema. Entonces, si ustedes cogieran su portafolio actual y lo miraran los productos, ¿cómo harían para saber cuáles son los innovadores y cuáles no? Aquí los estoy leyendo, pero ahora veo que están escribiendo. Entre otras, porque así estén empezando, este indicador usualmente no es cero. Ahorita les decía, todas las organizaciones igual hacen innovación, así tengan sistema o no. Lo hacen de cierta manera, si no lo hagan sistemático. Grado de innovación, acceso a nuevos mercados, nuevas capacidades. Ok, se derivan de procesos diferentes. Me están dando unas definiciones que si le ponen la idea ahí, no estoy muy seguro que sean capaces de identificar o de clasificar. A ver, yo veo. Aporta a expandir el portafolio actual. Ok. A ver, los que generan mejoramiento continuo, se adaptan a necesidades de mercado, los que generan valor, optimizan tiempos. Listo. Yo los voy a rectar con un poquito de pragmatismo empresarial. Si ustedes cogen su portafolio de productos y servicios actuales, me voy a enfocar solo en productos y servicios. No estoy diciendo qué es innovación en la empresa. Me voy a centrar en innovación, producto, servicio, porque uno de los indicadores es renovación del portafolio o salud del portafolio. ¿Cuánto de los productos que tengo en mi portafolio son productos de innovación o considerando innovadores? ¿Y cuántos de los ingresos de la organización provienen por innovación? Entonces, uno empieza a preguntarse, podrían ser los que requieren recursos de uso poco usual dentro de la estructura organizacional, generando valor dentro del mapa. Listo. Sí, todo lo que han dicho tiene elementos. El tema es que a nivel empresarial, cuando uno está sentado evaluando, eso da para un debate casi que conceptual de cada persona que lo evalúa. Invitación sencilla, yo sé que esto de pronto les puede generar un poquito de escozor, y es todo producto, todo servicio que implique para ustedes una nueva codificación de producto en su contabilidad, por defecto va a ser un producto nuevo. Va a entrar en la categoría de innovación. No sabemos si va a ser muy exitoso, poco exitoso, pero lo vamos a tener que llamar. Este va a ser un producto que entra dentro del portafolio de innovación. Sencillo. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque esos debates, cuando los armamos con tanta filigrana conceptual, son muy difíciles de rastrear en la empresa, entonces esos indicadores no los monta nadie. Les toca ser un poco prácticos y reconocer que esa definición tiene sombras. O sea, algunos me dirán, pero es que aquí en esta empresa, cuando hacemos una promoción de 2x1, implica una nueva codificación. Ok, aceptemos ese error dentro del cálculo, aceptemos que esto tiene una imprecisión, pero nos toca ser prácticos a la hora de medir. No va a haber medición perfecta, pero esta se facilita mucho inclusive desde la contabilidad. Si ustedes logran ser rigurosos desde su contabilidad, codifican productos en su facturación, pues es pedirle al sistema, tráigame los productos que hemos codificado nuevos. Y aquí viene otra particularidad.
Lo más seguro ustedes ya están haciendo cuentas y dirán, bueno, el año pasado lanzamos uno, lanzamos otro. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo ustedes consideran que un producto es considerado como nuevo en su portafolio? Láncenme ahí, yo veo que a ver si llegamos a algún acuerdo. Por ahí hay una regla general, aplica para la gran mayoría, habrán algunos que de pronto el caso no pega. Correcto, de 3 años. Manténganlo en 3 años. Digamos que esa es la práctica usual. Cojan ese portafolio, peguen una revisadita, qué productos metieron en los últimos 3 años, cojan esa codificación, cojan el total de productos que tienen sobre el total de productos que están en los últimos 3 años y van a lograr tener un indicador de salud del portafolio, de renovación del portafolio. Eso es uno. La otra es cuánto del total de los ingresos de la organización provienen de esos. Correcto, sí, Juan, depende del horizonte. Pero como les digo, esto es como para tener una regla que nos ayude a tener mediciones, punto de comparación y de empresa a empresa lo van ajustando. Pero entonces, toman el portafolio, miran cuáles son los últimos 3 años, comparan el relativo del portafolio, ahí tienen salud del portafolio. El otro indicador, cuánto de eso que es nuevo, cuánto son las ventas y con eso puedo decir de las ventas totales, cuánto provienen de innovación y ahí ya empezamos a tener indicadores clásicos de en lo que tiene que aportar innovación. Aquí tienen unos, hay muchos otros, hay un tema de productividad, hay temas de participación de la organización, pero digamos que estos son no negociables. Cualquier organización que esté metida en el mundo de innovación siempre está midiendo cuánto de sus ingresos provienen por innovación, cuánto del portafolio de productos se consideran innovadores. Algunas organizaciones también clasifican internamente sus innovaciones y dicen, para nosotros va a ser innovación continua, innovación radical. Consideran algunos que la innovación continua son todos esos productos nuevos que salieron al mercado y se convierte en radical si alguno de esos productos logra acumular el 1, el 2, el 3, el 4% de las ventas de organización a organización lo definen, pero por defecto consideran todos estos productos nuevos y cuando alguno logra un resultado excepcional de mercado lo considerarían innovación radical. Son algunas reglas prácticas, pero que les va a permitir a ustedes marcar ritmo y empezar a ponerse objetivos para poder hacer presupuestos, porque ahí es donde viene el foco del sistema de innovación y el foco de presupuestación. Entonces, al final, nos enfocamos en los objetivos, nos enfocamos en los indicadores, que son los disparadores del proceso de presupuestación. Listo, entonces, ¿y ahora qué sigue? Entonces, resulta que ya tengo unos objetivos, por ahí pusieron unos indicadores, hay unos que tienen indicadores de transformación digital, a los que en el sistema de innovación les está llegando transformación digital, entonces tienen unos objetivos de digitalización de procesos o de creación de productos digitales, de renovación de portafolio hacia producto digital, entonces cambian de brick and mortar a digital, cada uno de ustedes tiene un universo completo, pero ya seleccionan los focos sobre los cuales ustedes van a trabajar. Y aquí es donde empezamos a dar recomendaciones especiales para el proceso de presupuestación. Entonces, cuando surjan objetivos de estos en los que estamos declarando en la organización, a cada objetivo se le desarrollan programas. Nos vamos a enfocar en el proceso de presupuestación, no en los proyectos, nos vamos a enfocar en los programas. ¿Listo? Ya va, yo sé que de pronto ya están empezando a entrar en corto, pero ya nos van a entender cuál es la propuesta que ayuda a que la presupuestación de innovación sea mucho más simple. ¿Listo? Tenemos los programas que son finalmente, debajo del programa, usualmente ustedes lo que van a encontrar son unas agrupaciones de proyectos. Es claro que vamos a llegar eventualmente a proyectos, pero lo importante es que vamos a tener que implementar programas, porque son los programas los que van a generar los proyectos. Entonces, inicialmente nos concentramos en programas y algo que empieza a pasar con los proyectos es que, nuevamente, dependiendo de la organización, el presupuesto de proyectos puede que no le corresponda a innovación. Listo, esto va de organización a organización. Los que ya tienen procesos de desarrollo de productos establecidos, innovación hace programas de desarrollo de nuevos productos digitales para jóvenes, porque resulta que ese es el foco de la organización, empiezan a gestar y a identificar oportunidades, empiezan a identificar necesidades, conceptualizan el reto del producto, arman el modelo de negocio, lo que sea. Pero cuando ya tenemos el proyecto del producto listo, claro, sabemos cuántos gramos, cómo son los impactos, tenemos el proyecto de desarrollo de nuevo producto formulado, usualmente ese proyecto no le pertenece a innovación, le pertenece al área responsable de desarrollo de productos. Entonces, es usual
que eso pase, si están ya maduros con estos procesos. Si no, pues es entendible que si la organización no tiene proceso de desarrollo de productos, pues eventualmente innovación va a tener que meter dentro de su portafolio el costo de esos proyectos de desarrollo de producto. Lo particular es que cuando uno ya llega al proyecto concreto, hacer el presupuesto es fácil, entre comillas, o es claro. Ya van a ver por qué. Listo. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, vayan apuntándolo ahí que lo vamos revisando. Listo. Y si se elabora la respuesta, lo dejamos para adelante y si no, igual lo contesto. Pero entonces nos vamos enfocando. Objetivo de la organización, despliego programas. Y de los programas vendrán los proyectos. Y recuerden, cuando uno ya tiene un proyecto, el proyecto per se, cuando uno ya lo formula es porque en general ya tiene claro el resultado. Cuando uno no tiene claro el resultado, normalmente es de la fase de innovación que está asociado a programas y ya vamos para allá. Listo. Programas entonces. Los programas, como les decía ahorita, inspira, fortalece, explora. Entonces ustedes van a tener programas para inspirar, es decir, para ayudar a mejorar la estrategia, para ayudar a aclarar focos de innovación o focos de trabajo, para recopilar los anhelos de los directivos, convertirlos en deseos empresariales que se puedan implementar en la estrategia. También tenemos elementos de prospectiva, territorios de crecimiento y sobre todo en inspirar entran mucho los programas de liderazgo, que son programas finalmente de intervención cultural. Aquí vienen algunos aspectos y hay organizaciones que tienen su área de cultura. Listo, si la organización de ustedes tiene área responsable de cultura, lo usual que hace innovación es identificar las necesidades de liderazgo, transferir las necesidades al área de cultura o de gestión humana y se construyen programas, nuevamente se construyen programas que buscan la modificación de los rasgos de cultura a través del liderazgo. Si innovación debe cargar parte de ese presupuesto dentro de su presupuesto, si se lo entrega todo a gestión humana, esas son parte de las conversaciones que son únicas de cada organización. Entonces tenemos programas en inspirar, ¿listo? Entonces todos sus presupuestos tienen que tener algún programa que sirva para la fase de inspirar, retar a la organización, ayudar a mis directivos a ser mejores directivos en el mundo de innovación. Programas para fortalecer. Entonces, programas de mejoramiento continuo, innovación incremental, programas de participación masiva de la organización para que se sume al proceso de innovación, programas de desarrollo de producto y servicio, programas que están enfocados en consolidar el negocio actual, basado en las necesidades que está diciendo la estrategia. ¿Listo? Estos son programas para hacer más de lo mismo, pero mejor. Entonces, hay innovación, siempre va a tener algunos programas. Nos estamos enfocando en programas, no en proyectos. ¿Listo? Y ahora, explorar. Programas ya enfocados en innovación discontinua, innovación radical, entonces pueden haber programas para la promoción de la investigación, pueden haber programas para implementar el desarrollo de nuevos negocios, es decir, programas de emprendimiento corporativo. Podemos realmente crear programas para tener portafolios inclusive que buscan fortalecer ese objetivo que la estrategia dijo que había que hacer. Entonces, lo importante, nos concentramos es en programas antes de concentrarnos o llegar a los proyectos. Sea lo que sea que planteen los programas, siempre vamos a intervenir estos tres aspectos: ser, saber y hacer. Puede sonar a cliché, yo sé que lo han escuchado en muchos lados, el ser, el saber, el hacer, pero es que finalmente la integralidad del trabajo de ustedes con tener personas que tengan la actitud, la aptitud. Por lo tanto, ustedes van a pasar por el ser, por el saber y por el hacer. Van a identificar proyectos específicos que van a estar en busca del ser, proyectos específicos que le ayudan a mejorar el saber de la organización, proyectos específicos para el hacer. Si vamos a tener portafolios de proyectos, o sea, ahí sí ya estamos entrando, un programa que tiene que intervenir ser, saber y hacer, y hay proyectos especiales que van a buscar modificar el hacer, el saber y el ser. Y obviamente los recursos son escasos, como siempre, o sea, son más las iniciativas, son más los proyectos, son más las ideas que los recursos que tenemos disponibles, por lo tanto debemos priorizar rutas. Esto igual hay que hacerlo en simultánea, el tema es que no tenemos los recursos para trabajarlo con la misma intensidad. Hay organizaciones que por sus filosofías empresariales y filosofías corporativas arrancan primero por el ser.
Y es decir, se enfocan en muchos proyectos dentro de la organización que modifican el ser. Se concentran en liderazgo, se concentran en desarrollar el ADN innovador de la organización, se vuelven fuertes en programas de cultura y eventualmente consideran que cuando esto está consolidado, el saber y el hacer son mucho más fáciles de apropiar. Eso tiene, como todo, luces y sombras. Hay otras organizaciones que arrancan por el saber, es decir, empiezan a traer conferencias, mandan gente a formar, contratan personal que ya tenga formaciones específicas en temas específicos y a partir de esos saberes es que empiezan a retar aspectos del ser y aspectos del hacer. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros a través del tiempo? Y es que cuando los sistemas arrancan por el ser o por el saber, se hacen inversiones que tienen, que los cambios los ves a nivel organizacional en el mediano plazo. Estamos hablando 2 años, 3 años. Y esto es costoso para los procesos de innovación porque los directivos no tienen la posibilidad de darse todo el tiempo para empezar a ver resultados. Entonces, muchas organizaciones que comienzan por el ser, comienzan con procesos de cultura, entrenamientos, junto con el saber, y al año, año y medio les empiezan a decir, pero vení, me has pedido X millones de pesos, veo que has hecho entrenamientos, que hay salones pintados de colores, que están hablando de la cultura de innovación, pero yo no veo resultados. Entonces los empiezan a llamar por resultados. Por eso es que en este orden de ideas proponemos que a la hora de priorizar proyectos, de priorizar los programas, la intensidad se maneje 1, 2 y 3, es decir, de primeras, proyectos que impliquen hacer, ejecutar. Es decir, proyectos que prioricen el pragma sobre el dogma. Que el dogma, el aprendizaje, el saber sea consecuencia de tener que desarrollar un proyecto, de entregar un producto, un servicio específico, desarrollar un negocio concreto, de modificar un proceso, de apropiar una tecnología. Debe estar enfocado inicialmente en el hacer. O sea, debe afectar, de hecho, la realidad en la organización. ¿Qué importa que al inicio los proyectos se ejecuten de manera ineficiente? No importa. La eficiencia vendrá detrás del dominio de las técnicas, pero al inicio lo que hay que hacer es ejecutar, priorizar proyectos del hacer. Cuando priorizamos proyectos del hacer y vemos que el producto es sexy, el servicio es sexy, el nuevo negocio nos llama la atención, el mejoramiento del proceso promete unas cosas tan interesantes, pero no tenemos el conocimiento, es mucho más fácil que los directivos nos aprueben recursos para traer saberes. Y ustedes estoy seguro que han vivido que en el proceso de ejecutar proyectos empezamos a encontrar las barreras culturales, las tensiones culturales, pero de hecho, no teóricas, sino necesitamos aprobar un proyecto y el mismo jefe de siempre, si no está en todas las reuniones, no deja que los proyectos avancen. Entonces ahí tenemos un tema del ser que hay que corregir, pero lo tenemos con una evidencia fáctica. De hecho, tenemos algo que nos está diciendo, este rasgo cultural de mis líderes no funciona, por lo tanto hay que crear un programa de cultura que modifique esto para que este proyecto salga adelante. Esa es la estrategia que normalmente hemos aplicado desde 10X, en todos estos 10 años ya de organización, nos ha servido muchísimo, entre otras también para ayudar a conseguirle recursos a la gestión cultural. Todo el mundo está de acuerdo que una mala cultura no permite hacer negocios y destruye una empresa, pero muy pocas organizaciones tienen una rigurosidad de hacer inversiones en cultura porque no logran ver el retorno. Para eso es que nosotros preferimos comenzar a hacer proyectos que reten los saberes y el ser para que gestión humana, desde la evidencia de proyectos que se frenan en sus resultados o son lentos por aspectos culturales, puedan hacer sus intervenciones. Listo, entonces aquí vamos viendo cómo enfocar los presupuestos. Y ahora, ¿qué presupuestar? Entonces, aquí vamos, voy a entrar en contravía de una definición que académicamente me genera un poco de ruido, pero vamos a tener que, digamos que separar en el mundo empresarial dos cosas. Las iniciativas, perdón por esa palabra, insisto, puede que me cause más escozor a mí que a ustedes, pero vamos a hablar de iniciativas y vamos a hablar de proyectos. ¿Qué vamos a considerar iniciativa? Todo eso que está en el gobierno del mundo de innovación, es decir, todo lo que está en fases de exploración, en fases de entender, en fases de conceptualizar, en fases de incubar. O sea, todas esas iniciativas, proyectos, que al final necesitan es solamente entender qué vamos a hacer, por dónde, cómo,
digamos que están dentro del gobierno de innovación. Cuando ya tenemos absolutamente claro qué vamos a hacer, cómo hay que desarrollar un producto, cuáles son sus características técnicas, servicios, lo mismo nuevos productos, nuevos negocios, cuando ya tenemos claro, o sea, somos capaces de formular un proyecto concreto porque el resultado ya por fin lo entendemos, digamos que a eso lo vamos a llamar proyectos. ¿Por qué lo queremos separar así o invitamos a separarlo así? Porque usualmente, nuevamente, los proyectos son relativamente simples de presupuestar. Cuando uno llega ya a la fase de proyecto, ya casi que entiende cuál es el resultado, por lo tanto es capaz de costear insumos, asesores, dinero que se va a necesitar. Entonces esa parte es sencilla, ¿listo? Sencilla, entre comillas, pero en general se tiene la información. Pero la otra parte de entender, crear muchos proyectos, explorar, esa parte digamos que es un poco más compleja de presupuestar, pero ya a través de los programas los vamos a verificar. Entonces, por lo tanto, siempre van a haber iniciativas que están en descubrir, incubar, y luego en la fase de incubar se nos empiezan a convertir en proyectos. Esto asócienlo, por favor, a la gestión integral de proyectos. Esto se nos olvida muchísimo en las organizaciones, y es que los proyectos primero se formulan, luego se evalúan y luego se implementan. Digamos que la idea, como yo sé, por eso les decía que iniciativa me causa escozor, pero la idea simplemente es un disparador de una iniciativa. ¿Listo? Es como la génesis de la iniciativa. Hubo varias preguntas que nos hicieron, es cómo presupuestar ideas. Las ideas no se presupuestan. Primero, porque tú no puedes presupuestar algo que ni siquiera sabes que se te va a ocurrir. Segundo, las ideas son técnicamente gratis, porque salen de procesos de creatividad. Lo que tú presupuestas son programas de generación de ideas, eso sí. Y eso implica entrenamientos, eso implica hacer 6 talleres, 10, y lo haces alrededor de retos especiales. Pero no presupuestas la idea, presupuestas el programa para generar ideas. Y luego que tenemos las ideas, luego las tenemos que estudiar, o sea, vamos a esa etapa de descubrir y cogemos las ideas y las vamos, digamos que aterrizando un poquito más. Entonces, uno lo que presupuesta son programas de maduración de ideas. Es decir, ustedes sí pueden presupuestar un programa que les permita pasar de una idea a un concepto y desarrollar 20 conceptos porque son sus objetivos del año. Entonces, ustedes pueden desarrollar programas de conceptualización y se le ponen objetivos específicos. Miren que no estamos presupuestando el proyecto, estamos presupuestando el programa que desarrolla las habilidades de la organización que les permite a ustedes generar eventualmente 20 proyectos. Pues estoy hablando de un número cualquiera. Pero entonces la idea sería el disparador de la iniciativa digamos que es esa fase intermedia, como si uno estuviera formulando el proyecto y luego vendrá la evaluación, que los proyectos de innovación sí se pueden evaluar, sí se pueden tener ROI tentativos. Estoy hablando de proyectos, no las iniciativas se tratan de manera distinta. Nuevamente, perdón por el concepto de iniciativa y proyecto, que eso no tiene, digamos, ninguna definición académica, pero a nivel organizacional ayuda a separar un poquito lo que está en el mundo de innovación y lo que como que pertenece a otras áreas, ¿listo? Lo que tiene un poco de complejidad a la hora de presupuestar y cosas que se pueden presupuestar mucho más claras. Entonces tenemos, formulamos, evaluamos, implementamos. Formular, evaluar es toda esa fase de innovación, pero ya implementar normalmente le pertenece a las áreas que tienen que encargarse de los resultados específicos de ingresos, los resultados específicos de reducción de costos. Entonces, por lo tanto, lo usual es que los proyectos le pertenecen al presupuesto de otras áreas o en su defecto si le pertenece a innovación porque las otras áreas no existen, los proyectos en general se pueden presupuestar. Cuando ya llegas a proyectos es porque ya tienes resultados mucho más claros. Si todavía no tienes resultados claros, si todavía no tenemos claro qué hacer, entonces no estamos en la fase de proyecto, todavía estamos en fases de conceptualización, incubación, que es una fase en general de formulación. ¿Listo? Por aquí creo haberte contestado lo de la idea, o si no, igual pues lo abordamos un poquito aquí adelante. Este proceso, aquí quiero que vean, ustedes están manejando y esta es la visión que tienen. ¿Cuántos metros puede uno planear de carretera cuando esta es la visión que tienen? O sea, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Cuánta planeación del viaje pueden hacer ustedes cuando esto es lo único que se puede ver hacia el frente? Entonces, esto es lo que pasa en el mundo de innovación. Cuando innovación se está metiendo en territorios pues, técnicamente desconocidos, tú no puedes ver sino más allá de 1,5 metros, 2 metros. Por lo tanto, ¿qué presupuesta uno? Lo que puede ver. No pueden presupuestar lo que no pueden ver. Felipe, pero eso significa que nos vamos a quedar sin plata más adelante para los proyectos. Depende.
de cada organización, depende de qué tan maduras están las conversaciones. El tema es que ningún equipo directivo te va a aprobar dinero de cosas que todavía no tienes claro en qué te lo vas a gastar. Entonces, lo mejor es coger lo que conocemos, los proyectos, las iniciativas en el punto en el que están, y usualmente a través de los programas uno puede ir despejando el camino para cuando ya tengo claridad de toda la ruta, formular el proyecto. Listo, estoy separando nuevamente iniciativa de proyecto. Estoy diciendo la iniciativa es cuando todavía es borroso, no entendemos bien, parece que es un producto bueno, pero puede que se nos muera. Eso todavía está en la etapa de incubación, eso le pertenece a innovación. Y uno sí puede planear sprints de incubación. ¿Basado en qué? Que hay algunos elementos. Con el tiempo, los primeros proyectos son un poco difíciles de presupuestar, pero para eso se pueden apoyar en firmas como nosotros. Es decir, en esta empresa nos interesa, estamos muy obsesionados con el tema de aplicaciones. Entonces uno dice, ok, mira, históricamente nosotros que hemos estado metidos en este mundo de innovación, aplicaciones bien desarrolladas, sobre todo en fases de testeo, te pueden costar alrededor de 80 a 120 millones de pesos, entendiendo aplicación como esto. Si ustedes nos dicen, no, es que nosotros somos más de aplicaciones web, no tanto de app, sino de aplicaciones web, entonces ya uno empieza a darles algunas observaciones de lo que pueden ser rangos de presupuestos basado en los típicos productos que ustedes están buscando. ¿Listo? Al inicio hay un margen de error alto. Con el tiempo, cuando el sistema de innovación ya ha desarrollado varios productos, varios servicios, ustedes empiezan a ganar memoria empresarial y sus presupuestos de sprint de incubación, sus presupuestos de exploración, sus presupuestos de investigación, cada vez van siendo más claros. Pero en fases iniciales, inevitablemente, lo mejor que pueden hacer es conectarse con otros que tengan más experiencia en los cálculos numéricos, sabiendo que hay rangos de error o margen de error. Entonces, el reto principal para dimensionar el gasto es dimensionar el gasto y el reflejo en el PIG. Aquí me voy a meter un poquito en finanzas para que entendamos hacia dónde se carga el presupuesto y por qué se comporta de esa manera. Entonces, quedamos claros que recursos para presupuestar. Uno presupuesta proyectos, uno presupuesta procesos. Claro, proyectos que ya los tengo formulados, que ya sé lo que tengo que desarrollar, pues técnicamente es hacer el desglose, hacer la explosión de materiales o de insumos y hacer un costeo, y eso se mete en el presupuesto. Recursos para los procesos, en el caso de que tengan a su cargo desarrollo de productos, desarrollo de negocios, vigilancia tecnológica, inteligencia, cualquiera de procesos que por alguna razón ya le pertenecen a ustedes o están montados, pues esos ya hacen parte de procesos. Normalmente el área especializada o el encargado del proceso es capaz de costearlo. Lo que nos vamos a enfocalizar aquí para hacer el presupuesto de innovación es recursos para los programas. ¿Listo? Y partamos de cuál es el techo. El techo es presupuesto, un porcentaje de ventas, porque esto es un acuerdo que se tiene que dar en la organización. Hacer presupuestos de abajo para arriba es como uno ir a mercar, meter toda la comida en el carrito y cuando llega a la caja, el papá o el jefe de la casa empieza a decir esto no, esto no, esto no, esto no, y al final terminamos mercando nada. ¿Por qué? Porque no sabíamos al inicio cuánto era lo que nos iban a aportar. Entonces, eso genera a veces un despilfarro de recursos. Lo usual es que tenemos que negociar de entrada, vení, ¿cuánto es lo máximo a los que podemos llegar? ¿Listo? Por eso se vuelve un porcentaje de ventas. Y entendámoslo así. Este es un estado de resultados clásico, perdón para los que son muy detallistas, pues esta es la generalidad de los resultados. Tenemos los ingresos, el costo de venta, la utilidad bruta, gasto en venta y gastos administrativos. Los programas de innovación, que son los que promueven que la organización haga innovación, que se vuelva innovadora y son permanentes, son gastos que se cargan al proceso administrativo. Y luego cuando uno resta eso, llega el EBITDA. Por lo tanto, las gerencias que normalmente tienen objetivos de generación de EBITDA específico, bien sean porcentajes netos o sus equivalentes, eso implica que por defecto gastos administrativos tiene un porcentaje máximo que gastar, obviamente basados en sus ingresos operacionales. Hubo algunas preguntas que me decían, ¿me pego de las utilidades? No, usualmente la práctica es calcularlo basado en los ingresos, entre otras porque la planeación se hace normalmente basada en ingresos y los escenarios se hacen sobre los ingresos. Entonces, la práctica
mundial, es decir, y es medirnos qué porcentaje de los ingresos inviertes en procesos de innovación. Entonces, el foco es sobre los ingresos, un porcentaje. ¿Listo? Eso lo define la administración. ¿Cuánto es? Es muy relativo. Pues la regla, todo el mundo habla de un 2%, 3%, 4%, pero en la industria de la tecnología digital se utilizan márgenes del 25-30%, en la industria ya manufacturera pesada a veces se maneja, cuando ya son consolidados commodities, normalmente se maneja un 1%, depende del tamaño de la empresa, no es lo mismo multinacional, no es lo mismo una pequeña empresa, pero por lo menos sí hay que tener claro que todo lo que vaya a ser innovación va a afectar el EBITDA, porque va directamente a los gastos administrativos. ¿Listo? La otra es que los proyectos, por eso es que los ponemos aparte, porque cuando uno ya tiene formulado un proyecto, normalmente esto se presenta ante la dirección o ante los miembros de junta, dependiendo de la envergadura del tamaño del proyecto, y son ellos quienes lo definen. ¿Por qué? Porque esto se saca de CAPEX o se saca a través de endeudamiento. Es decir, los proyectos específicamente impactan la repartición de utilidades. Los gastos administrativos impactan el EBITDA, impactan la gestión de la gerencia, el gasto de los proyectos va derecho a reducción de utilidades. Entonces, estas son reglas que es importante ir conversando con los líderes de la organización para que ustedes no vivan haciendo presupuestos que todo te lo tumban al final. Lo usual es tener la conversación de cuál es su expectativa de resultados del próximo año y basado en eso empecemos a hacer unos presupuestos de cuáles son mis techos para yo poder venirme a analizar los objetivos, chequear los programas y sabiendo cuáles son los presupuestos, alinearlos y hacer una priorización con los programas. ¿Ok? Entonces, aquí no me voy a meter en esto un poquitico, pero eso va más de las disciplinas de ustedes como organización y es que nuevamente, depende de qué tan desarrollados estén ustedes. Los proyectos le van a pertenecer. Si son ingresos operacionales, pues lo usual es que le pertenezca al área de ventas. O sea, que el lanzamiento del producto, el desarrollo de productos ya en la fase final es responsabilidad de ventas. Eso va directamente a los responsables de ingresos. Y las áreas operacionales normalmente son las encargadas de los temas de costos. Entonces, por lo tanto, cuando innovación gesta ayuda a encontrar una buena opción de un producto, un servicio, lo conceptualiza, lo mismo un proceso de mejoramiento, cuando el proyecto se formula, usualmente ese proyecto ya se lo entrego al área responsable y ella lo carga en su operación y es la responsable de la ejecución. Si eso no pasa en sus organizaciones, tienen un tema de cultura que van a tener que trabajar intensamente porque es una forma de que hay que repensar la forma en que entendemos la organización. Entonces, recordemos que para ese tema de presupuestos no estamos solos. Contamos con los recursos del ecosistema. Sin embargo, en los presupuestos de sus organizaciones, nunca presupuesten recursos del ecosistema. El presupuesto se calcula con los recursos de la empresa. ¿Por qué no los deben calcular con recursos del ecosistema? Eso los hace caer en una trampa que de pronto los puede estancar. Los recursos del ecosistema realmente solo están disponibles a veces una vez al año. Significa que ustedes no tienen claro en qué momento van a ser lanzados por las entes gubernamentales. No saben si los programas que van a sacar les van a aportar a ustedes o no. No saben si van a quedar seleccionados o no. Por lo tanto, pretender que el crecimiento e innovación de la organización dependa de que haya disponibilidad de recursos externos no tiene mucho sentido. Sin embargo, sus indicadores de gestión sí deben contener la búsqueda de recursos del ecosistema. Si por alguna razón, después de tener el presupuesto de la organización, ustedes logran atraer recursos del ecosistema, la recomendación, nuevamente recomendación, es que esto no se vaya a reducir el dinero que le habían asignado a innovación. Esto, por el contrario, le va a permitir a innovación hacer más cosas de las que tenía planeadas y maximizar el impacto. No es saludable que los recursos del ecosistema de ciencia y tecnología se destinen a mejorar las utilidades de los accionistas. Eso no es saludable. Las utilidades de los accionistas deben mejorar por la implementación de los proyectos de innovación, no por la reducción de los costos. Sin embargo, eso es una conversación organizacional, pero lo más saludable es no meterlos en el presupuesto. Ustedes no pueden garantizar que esto va a estar disponible. Listo. Vámonos a un Excel. Y aquí voy a compartirles ya la herramienta. Permítanme que ya no nos demoramos más de 10 minutos. ¿Cómo arrancamos entonces el proceso? Entonces, este archivo de Excel ustedes lo van a tener, pero es una forma simple de concentrarnos
que el presupuesto de innovación se concentre en los programas, porque los programas son los que hacen que la organización genere proyectos. Cuando la organización genera el proyecto, por su naturaleza de ya estar formulado, ya se puede presupuestar. Ya si esto le pertenece a un área o a ustedes, depende de cada organización. Pero los proyectos los ponemos aparte. Lo que son iniciativas, los programas para generar iniciativas, es en lo que ustedes se deben concentrar a la hora de hacer la presupuestación de innovación. Entonces, es en los programas. Y aquí tenemos portafolios, programas de vigilancia, inteligencia, programas de sensibilización con directivos, programas de transformación digital, programas de corporate venture capital, programas de liderazgo digital, programa de desarrollo de ADN innovador, programa de generación de ideas, programa... Ahí sí, dependiendo del objetivo que tiene su organización, uno despliega programas. Y es relativamente sencillo poner el programa aquí. ¿Qué empieza uno a preguntarle a cada programa? Espero que estén viendo acá. Número de personas involucradas en la administración. ¿Por qué? Porque hoy ya empieza uno a visualizar que ciertos programas necesitan a alguien que los administre internamente en la organización y empiezan a aparecer la necesidad de nuevos recursos humanos para contratar. Número de personas involucradas en la ejecución. Esto les va a ayudar a entender el impacto que va a tener en la organización y saber si los recursos van a serlos interno o externo. Ya empezamos con esos cuestionamientos. Ya sabemos que si es interno, lo que va a pasar es que las personas que me presten su tiempo relativo en el proceso que yo los traigan, me transfieren el gasto a mi cuenta de innovación. Pero si no, si es externo, perdón, ¿no se ve? ¿Sí se ve o no se ve? No se ve. Ah, pero es que ya se había visto. Ya no se está viendo el Excel. Ok, entonces denme 2 segundos. Por aquí. 2 segundos. Díganme si ahí lo están viendo. No, está cargando. Ahí sí. ¿Ya? Listo. Qué pena, los dejé de ver en pantalla. Entonces, voy a retomar. Tenemos los programas en un ladito y luego empezamos columna por columna. Número de personas involucradas en la administración. Los programas no se administran solos. Necesitan personas detrás, necesitan analistas, necesitan senior, necesitan director de innovación, depende del programa. Número de personas involucradas en la ejecución. Esto implica que, no sé, van a necesitar 10 personas, 15 personas. Cada programa va a tener unos requerimientos y los proyectos no van a surgir solo, las habilidades no se van a crear de manera espontánea. Necesitamos asignar recurso humano interno y si no lo tenemos interno, lo tenemos que compensar con externo. Y ahí ya empezamos a tener un disparo de los costos. Duración del programa, esto va a ser 2 meses, 3 meses, 5 meses, ejecución interna o externa. Requiere de acompañamiento externo. Esto implica, vamos a contratar asesores o consultores. Es muy usual, o lo más normal, es que los equipos de innovación tengan que separar presupuestos importantes para acompañamiento externo. ¿Por qué? Y no lo digo porque sea firma consultora, es simplemente por el hecho de que al ustedes pretender hacer cosas nuevas en la organización, es poco probable que lo nuevo que tengan que hacer alguien se lo sepa a nivel interno. A menos que tengan un equipo de innovación consolidado, que venga con conocimientos externos, que haya estudiado técnicas, métodos, tiene sentido. Pero normalmente lo que va a pasar es que van a tener que invertir en consultoría, en acompañamientos, van a estar atentos a búsquedas de convocatorias públicas para ir trayendo cosas de afuera. Es lo usual. Sería absolutamente extraño que teniendo todos los conocimientos internos, la organización no los haya implementado. Entonces, ¿requiere acompañamiento externo, sí o no? Igual hay programas, segundo ciclo, tercer ciclo, ya los puede uno ejecutar con su recurso interno que ya ha desarrollado la capacidad. Requiere nómina adicional, requiere bolsa de recursos autónomos. Y aquí viene un pedacito bien interesante. En muchos casos, dependiendo de la madurez de la organización, a la organización se le pide que me dé una bolsa de recursos de gasto autónomo, es decir, capital de riesgo, cero retorno. ¿Por qué? Porque hay proyectos que simplemente no se le puede calcular el retorno y si no lo hacemos, igual no vamos a poder verificar qué es lo que tenemos que hacer y verificar si la técnica funciona, si por ejemplo, un proyecto de investigación no necesariamente va a tener retornos. Entonces, es bueno tener bolsas de recursos. ¿De dónde proviene esa bolsa de recursos? Depende. Hay organizaciones que la ponen en el gasto administrativo. ¿Por qué? Porque tienen un valor neto muy alto. Hay organizaciones que la sacan de la repartición antes de repartir utilidades. ¿Por qué? Porque
las apuestas de crecimiento le pertenecen a los accionistas. Es decir, ellos ponen una bolsa de riesgo apostando a que los desarrollos de ahí le va a ayudar a crecer su organización. Con eso no afectan el EBITDA o la gestión del gerente y ellos por defecto lograrían los crecimientos de su patrimonio. Entonces, cierre con reconocimiento importante. Todos los programas tienen que tener algún reconocimiento, o sea, alguien tiene que celebrar, la innovación existe si todos nos creemos el cuento de que algo está pasando y eso hay que meter dentro del plan de comunicaciones, tener un comunicador trabajando en todos los programas, que nos den espacios en la organización, dar premios, reconocimientos, pero siempre lo debemos tener y es un valor. Para hacer los cálculos de estos programas, las cosas que se pueden hacer, tienen 10X les puede funcionar, con la mayor de los gustos pueden contactar con nosotros, sacar un espacio, sino cualquiera de las firmas o de los espacios que tenemos con otras organizaciones. Listo. Otra cosa, tenemos los programas y venimos y calculamos el esfuerzo. ¿De dónde proviene ese esfuerzo? Aquí les voy a mostrar un ejemplo de cómo cada programa hay que empezar a calcularlo para saber cuánto esperamos que nos aporte, cuánto esperamos que nos cueste para poder entender qué tanto vamos a invertir. Perdón, yo reviso preguntas, vamos bien. Listo, entonces miren, diseño de tamaño. Vamos a suponer que tenemos un programa de ahorros y que la empresa tiene unos ingresos por 150 millones. Estamos diciendo, ¿cuál es el beneficio anual que espero obtener de las iniciativas de eficiencia operacional? Es decir, voy a montar un programa de eficiencia operacional y me dicen, ojalá entre el 0.5 y el 2% de los ingresos actuales. Es un tip, es un número manejable. Eso significa que hay que generar 1,5 millones. Dice, ¿cuál es el beneficio medio generado por cada iniciativa? Estamos diciendo que los proyectos que hagamos al menos representen, supongamos, un 5% de ese objetivo de 1,5 millones. Es decir, estamos buscando iniciativas que generen 75,000 de ahorro. Por lo tanto, pues en general deberíamos hacer 20 por año, pero el tema es que no todas las iniciativas van a ser igual de exitosas. Usualmente las iniciativas de ahorro tienden a ser muy exitosas. Por eso hablar de un éxito de un 50, 60, 70, 80% es válido. Eso implica que tenemos que llegar a 25 iniciativas. Entonces, ya con eso ustedes pueden empezar a dimensionar un programa de innovación continua, de mejoramiento continuo, donde tenemos que trabajar por lo menos 25 proyectos. Para cada proyecto trabajan en promedio 3, 4 personas. Ya con eso empezamos a hacer la explosión y se pueden hacer los cálculos de los recursos. Nuevos ingresos funcionan de manera similar. Miren que decimos cuál es el aporte de innovación a la mega. Entonces, estamos diciendo en promedio 0.25 y hasta 2X. Dependiendo de cada organización nuevamente, y vamos a decir que 37.500.000 sea el objetivo. Estamos diciendo que lo va a lograr en 5 años porque esos objetivos de nuevos negocios normalmente no es de un año a otro a menos que sea adquisiciones, pero vamos a darlo por 5. Decimos entonces que eso implica que en promedio cada negocio debe generar 7,5 millones en general, eso es un 5%, y aquí entonces significa que las iniciativas que necesitamos es mínimo 5. El tema es que con nuevos negocios la precisión disminuye. Entonces estamos diciendo que solo el 30% de las iniciativas son exitosas, por lo tanto necesitamos hacer 3 por año. Lo importante es que tomen la dinámica de hacer una explosión de normalmente cuánto hay que generar, qué se hace, cuántos proyectos hay que estudiar, cuántos hay que encontrar. Mire que estoy hablando de iniciativas. Cómo desde los programas dimensionamos cuántas iniciativas hay que generar alrededor de un tema específico, que al desarrollar el programa se crean las iniciativas y la consecuencia de las iniciativas es que se formulan proyectos concretos o desarrollo de productos o de negocios. Eso va a permitir entonces al final una consolidación, sobre todo para los que tienen que hacer esto mes a mes. Entonces, presupuesto para programas mes a mes, y traen la nómina adicional, traen cuánto valen las actividades de reconocimiento, cuánto en asesorías, consultorías, y aquí van surgiendo unos rubros muy característicos, pero ustedes le pueden agregar o quitar los que consideran que de pronto no son como pertinentes para ustedes. Este archivo igual lo tienen a disposición, queda a disposición. Nuevamente nos estamos enfocando en programas y ya vamos entonces, por aquí, perdón, por acá, yo me muevo por estos lares. Listo. Foco en programas. Los proyectos por su naturaleza ya se pueden costear, se pueden presupuestar relativamente fácil porque si llegaron a una etapa de proyectos ya los resultados están claros, ya que puede hacer explosión de insumos o de materiales, puedo hacer una estimación.
Cuando un proyecto no está no está en fase de proyecto, entonces viene la parte de iniciativa, pero no me enfoco en las iniciativas, sino en los programas que están conectados con los objetivos. Y con los programas puedo desarrollar muchos proyectos diferentes. Ahí es bueno asesorarse o conectarse con otros líderes de innovación de otras organizaciones que hayan vivido procesos similares, y la presupuestación en estos casos, si estamos en fases muy iniciales, es bueno algo de experiencia, de otros costos de mercado, cuentan con nosotros también para esto, ya llevamos algunos años haciendo proyectos, entonces les podemos dar luces para que puedan hacer sus márgenes presupuestales. Eso sí, no empiecen a presupuestar sin que no les hayan dado el techo basado en las indicaciones que les acabo de dar, para que no hagan un mercado y cuando llegan a la caja solo se van con 2 cositas. ¿Listo? Notas y tips. Entonces, los programas permiten generar los proyectos, que es el foco donde vamos a estar. Los programas van a gasto administrativo, por lo tanto afectan el EBITDA. Entonces, es muy importante que la administración nos defina cuánto es lo máximo que está dispuesto a incrementar o a afectar los gastos administrativos para poder de ahí empezar nosotros a hacer los ajustes. Los proyectos van a CAPEX, por lo tanto, lo que hacen es reducir las utilidades de los accionistas, porque normalmente esos proyectos son de reinversión o de inversión para crecimiento. ¿Listo? No hacen parte per se del presupuesto de innovación, a menos que innovación esté encargado de sus áreas de proyectos. Calcular el ROI de programa se puede hacer. Esta es una práctica que hemos implementado en algunos espacios porque te dicen sí o sí tienes que mostrarme un ROI, así sea del programa. ¿Qué recomendamos en este caso? Como ya hacemos los cálculos de los esfuerzos, significa que vamos a saber cuántos proyectos vamos a implementar, significa que sabemos más o menos cuántas personas vamos a usar, cuántas horas los vamos a sacar y cuánto nos vale. Y lo que hacemos es calcular, es un beneficio donde cogemos esperamos tener este beneficio y para eso vamos a usar este número de horas hombre en dinero. Y con eso estamos diciendo, generamos 20 veces el ROI o 3 o 2 o 5, lo que sea que la cifra nos da. No estamos calculando ni inversiones en capital ni en activos, pues porque todavía no sabemos en qué. Pero si nos están pidiendo al menos un ROI, nos pegamos del ROI basado en las horas o el costo de horas hombre junto con los beneficios que esperamos obtener. Listo, no tenemos en cuenta las inversiones y crear una bolsa de riesgo para exploración e incubación de nuevos negocios. Las organizaciones que están más adelante en sus sistemas de innovación, lo que tienen que empezar a proponerle a las organizaciones, sobre todo a los accionistas, es que cuando ya empezamos a entrar en nuevos negocios, nuevos territorios, la exploración inclusive de negocios, la incubación de nuevos negocios, no se lo cargamos a los gastos administrativos, porque de hecho el nuevo negocio no va a mejorar el negocio actual, sino que va a crear uno nuevo. Por lo tanto, es una reinversión de utilidades de los accionistas en una nueva oportunidad de negocio. Por lo tanto, no lo cargamos a gastos, sino que creamos una bolsa antes de utilidades para la incubación de negocios. Eso es una bolsa de riesgo, por lo tanto, nunca puedo garantizar el retorno, pero ahí sí van a haber unas reglas de que en caso de que el negocio dé cuántos millones debería traer. Ya por último, algunas preguntas recibidas. Beneficios tributarios. Claramente el ecosistema tiene todo. El SENA tiene, por ejemplo, el más conocido es Innova. Este sale periódicamente, 1 o 2 veces al año. Es importante que estén haciendo seguimiento a la página del SENA porque ahí van a encontrar formas de financiar proyectos. Exenciones tributarias. Inscríbanse en Pactos por la Innovación, inscriban a su empresa en Pactos por la Innovación y comiencen la ruta de generación de sistemas de innovación para que empiecen a acercarse a estos proyectos de exenciones tributarias. Esto digamos que se ha relajado en el sentido de que ya no es tan complejo, no necesitamos muchos intermediarios. Eso no significa que la formulación sea laxa, son formulaciones de proyectos rigurosas, pero prácticamente cualquier organización hoy en día puede acceder inclusive directamente a regalías. ¿Cómo estimar los costos de un prototipo? Fue otra pregunta que nos hicieron. Usualmente, más que estimar los costos del prototipo, lo que tienen que estimar son los costos de las hipótesis que necesitan verificar del prototipo. Uno hace un prototipo para ensayar a ver si algo sí es verdad o no, es decir, la hipótesis. Lo que hacemos es concentrarnos en 1 o 2 hipótesis y reducir qué es lo mínimo que necesitamos hacer para poder verificar que los clientes presionan el botón izquierdo y no derecho. Y ahí, con esa claridad de cuál es el entregable, podemos hacer una estimación del prototipo. ¿Cómo cuantificar los beneficios de proyectos asociados a transformación digital?
normalmente estos proyectos de transformación digital van enfocados en mejoramientos, en optimización, en reducción de tiempos. Por lo tanto, no es hacer transformación digital porque qué rico ser digital, sino cuál es el objetivo de mejoramiento que vamos a hacer en un proceso o en un relacionamiento con cliente o en una automatización, y los retornos se miden desde el objetivo, no per se en la transformación digital. Y hubo alguien que preguntó innovación en la educación, ojalá nos hubiera acompañado o nos acompañe en este espacio. Búsqueda sencilla en Google, vas a escribir EdTech, como si fuera Education Technologies, pero pegadito EdTech, más la palabra Market Map. Eso te va a permitir encontrar y ver fotos o imágenes, te vas para imágenes, perdón, y van a ver mapas de cómo está categorizándose y evolucionando las tecnologías de la educación. Van a encontrar empresas, simplemente van y le dan clic en cada empresa y van a estudiar un poco qué está ofertando la empresa. Bueno, los invitamos entonces a reunirse con nosotros. Si están en estas fases de presupuestación, necesitan que los ayudemos les presentamos el portafolio para que conozcan lo que puede eventualmente llegar a ser sus mismos programas de innovación dentro de la organización. Es entendible que de pronto ustedes no sepan qué debe contener el programa, pero con el mayor de los gustos hacemos una reunión, 30 minutos, si quieren, los invitamos a que escaneen el código y agenden una cita. Y en esa cita resolvemos las dudas. Lo importante ahora, sobre todo si ustedes están aquí, es porque necesitan hacer presupuestos y es mejor estar preparados con una guía que ya está en el mercado, que les puede dar algún mayor nivel de precisión en sus procesos de presupuestación y puedan presentar esto ante los directivos. No siendo más, felicitarlos por este espacio, por quedarse estos 12, 15 minutos. Y cualquier pregunta que tengan, entonces nos los pueden decir por aquí, o si no, nosotros recogemos las preguntas, se las contestamos por correo. Y bueno, felicitaciones, que tengan feliz resto de semana. ¿Ok? Los felicito, que tengan muchos éxitos. Hasta luego.